Muy buenas noches. Hoy quería hacer un parón en el comentario de la Gaudete te exsultate para no dejar pasar la fiesta de Santa Marta, que es una santa, una mujer admirable, una mujer de la que podemos aprender cada uno de nosotros muchísimas cosas. En primer lugar, es una mujer de carácter. Ya la veremos en las 2 o 3 escenas del Evangelio que aparece y que comentaremos ahora. Aparece como una mujer de carácter, con un temperamento fuerte, que en primer lugar se manifiesta en el servicio. Es un carácter o un temperamento que lo pone para servir. Y cuenta primero San Lucas que Jesús entró a Betania y lo recibió en su casa una mujer llamada Marta, que tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies escuchaba su palabra, mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres. La escena es fácil de imaginar. Y después San Juan, ya al final de la vida de Cristo, justo antes de la pasión, vuelve a decir algo similar en otra escena distinta. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Le dieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa. Entonces María unge a Jesús en la unción de Betania con ese perfume de nardo puro. Y Marta aparece de nuevo sirviendo. Y en la primera escena, la tan conocida que Jesús le termina diciendo, ese una sola cosa es necesaria, María escogió la mejor parte, Marta aparece sirviendo y aparece como dándose manija, como nos pasa a nosotros tantas veces que empezamos a juzgar a los demás, a criticar a los demás. Y ella seguramente empieza a criticar a su hermana porque María me deja sola, porque nadie me ayuda, porque yo soy la que tiene que hacer todo. Quizá también se quejaría porque se estaba privando de escuchar a Jesús. Cuando pasaba por ahí cerca escucharía que Jesús estaba hablando y le interesaría escuchar, pero le parecía que tenía que estar sirviendo. Y termina teniendo también un juicio crítico con Jesús, porque al final le da una orden, como diciendo, ¿cómo no te das cuenta? Dile que me ayude. No admite ella no es una pregunta la que le hace a Jesús. Marta tiene la desfachatez de darle órdenes a Dios. Y como ella está segura que María está equivocada y que la tendría que estar ayudando, y en cierta manera ve que Jesús está como una cierta complicidad porque le está hablando y no le dice nada, se enoja con María, se enoja con Jesús, y Jesús le dice, María escogió la mejor parte. No le dice, está mal lo que estás haciendo. Y quizá yo pienso, a lo mejor Jesús también le diría al cabo de unos segundos o unos minutos a María, ayúdala a tu hermana, o vamos a ayudarla a tu hermana. A lo mejor Marta, un poco atolondrada, ni siquiera le había preguntado a Jesús a ver qué quería. Y Jesús le corrige, pero no le dice que deje de servir. Y Marta sigue sirviendo. Y Marta, lo vemos en la segunda escena del Evangelio, sigue sirviendo. Seguramente habría aprendido, y a lo mejor antes había hablado con Jesús. Esta mujer admirable que le da órdenes a Jesús. Dile que me ayude. Bueno, ojalá nosotros también tuviésemos esa confianza. Y después aparece de nuevo Marta cuando muere Lázaro. Y es otra manifestación de ese carácter un poco impetuoso de Marta. Porque dice ahí es San Juan también, el que cuenta que le mandaron decir a Jesús que lo vaya, que estaba Lázaro enfermo, Jesús se demora un poco, al final dice, bueno, vamos ahora. Cuando llegó, sale, cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María permanecía en casa. María siempre es como más lenta, María es más pausada, y Marta sale. Y sale, y de nuevo, dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. La culpa de que mi hermano haya muerto la tenés vos. Le recrimina a Jesús. Y después a continuación, Jesús le dice, aún ahora, dice ella, aún ahora sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá.
tu hermano resucitará, yo sé que resucitará. Bueno, viene ese diálogo maravilloso. Le debemos a Marta la revelación de una de las cosas más importantes para nosotros. Sin vida eterna, nuestra vida no tendría sentido. Y la vida cristiana tiene sentido porque hay vida eterna. Y Jesús le dice a Marta, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?, le dice ella. Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Y llena de fe, entra a la casa y le dice a María, el maestro está allí y te llama. Anda a escuchar al maestro, anda a que te devuelva la misma alegría que me ha devuelto a mí, porque yo sé que Lázaro resucitará y creo que yo resucitaré y que el que está con Cristo tiene la vida eterna. Bien, y a continuación viene la resurrección. Pero quería, para terminar, remarcar estas actitudes de Marta. El servicio, servir a Dios, servir a Jesús en los demás, y servir sin quejarnos, y servir sin dejar de escuchar a Dios. Lo que le pasaba a Marta a lo mejor es que no había logrado encontrar a Dios, tratar a Dios, servir a Dios cuando estaba tratando, sirviendo a los demás. Tenemos que lograr esa simbiosis entre las dos hermanas, estar como Marta